A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, siempre la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos. Esta semana, el día de hoy, vamos a tratar un tema de conmoción nacional, un tema muy importante que pasó hace varios años y que hoy nuevamente ha tomado revuelo dentro del quehacer político y sobre todo dentro del imaginario del pueblo ecuatoriano. Y me refiero al caso emblemático del general, del finado ya no está con nosotros, el general Jorge Gabela. Para tratar sobre ese tema, para recordarle al país qué fue lo que pasó con este caso y por qué toda esa persecución, por qué el crimen de Estado, porque hoy ya se comprobó que se trata de un crimen de Estado. Le he pedido que me acompañe a un gran personaje, que gracias a su voluntad, a su perseverancia, hoy se está haciendo justicia o podría llegarse a hacer justicia con respecto a este caso que ha estado por largos años en la impunidad, el asesinato del general Gabela. Y hoy nos acompaña doña Patricia Ochoa, precisamente viuda del general Jorge Gabela. Doña Patricia, bienvenida a este programa de Sin Mordaza. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con usted, señor Clever Jiménez. El placer es nuestro, muchas gracias. Doña Patricia, quisiera que le recordemos un poco al pueblo ecuatoriano, porque de pronto hay muchos jóvenes que no recuerdan qué fue lo que pasó con el general Gabela. Yo recuerdo claramente, en ese momento yo me encontraba como legislador del Estado ecuatoriano y todos supimos lo que pasó. Al menos quisiera recordarle al pueblo ecuatoriano, el general Jorge Gabela de la aviación ecuatoriana, él estaba denunciando el tema de la compra de los helicópteros Drup, unos helicópteros que eran de la India, de procedencia de la India, que no sirvieron, que finalmente terminaron cayéndose todos y que, claro, gracias a esos artefactos que no servían, que no estaba de acuerdo en esa compra el general Gabela, hubieron varios muertos porque los helicópteros se cayeron. Se cayeron dando la razón con el tiempo al general Jorge Gabela, quien se oponía rotundamente a la compra de estos helicópteros. Y a raíz de eso vino una persecución total por parte de altos funcionarios del Estado ecuatoriano, de generales del mismo ejército, compañeros del general Jorge Gabela, y finalmente lo asesinaron en su propio domicilio. Y dijeron públicamente de que al general Gabela lo habían asesinado la delincuencia común. Hoy en día ya el pueblo ecuatoriano sabe que eso fue completamente falso y que se trató o se trata de un crimen de Estado. Doña Patricia. Realmente recordar lo que pasó es bastante triste para nosotros, la familia del general Gabela. Y lo que empieza con la persecución de mi esposo es efectivamente cuando él es nombrado comandante general de la Fuerza Aérea y empiezan los concursos para la adquisición de helicópteros. Mi esposo recibe documentación del ministro Wellington Sandoval y de Miguel Carvajal sobre ciertos daños que tenían estos helicópteros Drup. Mi esposo pone en conocimiento esto en el comité de contrataciones en octubre del 2007 y desde ahí empieza la persecución de mi esposo. Realmente sorprendente que ese comité le graba a mi esposo. Le graba cuando él entrega esas hojas que le mandaron desde el Ministerio de Defensa y esa grabación la entrega en manos del ministro de ese entonces, Wellington Sandoval, un proveedor de armas. La pregunta sería, ¿por qué un proveedor de armas, no estando en ese comité de contrataciones, entrega una grabación del comité de contrataciones? Desde ahí empezó una persecución realmente perversa en contra de mi esposo. Mi esposo salieron hasta documentos forjados a la prensa en el diario Expreso, una investigación que hizo el señor Cristian Zurita. Realmente con esto
fue 8 días antes de pedir su disponibilidad mi esposo, viendo que como que a toda costa querían adquirir este tipo de artefactos, mi esposo pidió cita con ese entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Él pide cita y le informa lo que estaba sucediendo en la Fuerza Aérea, sobre su seguimiento, sobre todo el acoso que había tenido últimamente por no haber dado paso a esa adquisición. El presidente de ese entonces, Rafael Correa, le dijo, ¿cómo es posible que vayan a comprar helicópteros indios? Mi pregunta sería, ¿por qué él permitió, siendo la máxima autoridad de la H Junta de Defensa? Porque recuerde que los helicópteros TRUP fue la última compra que se hizo con la H Junta de Defensa. Y desde ahí mi esposo le pidió al presidente que por favor le permita que le dé cambio a un general que estaba directamente relacionado con la persecución que estaba siendo objeto mi esposo. El día cuando ya renuncia el señor Sandoval a sus funciones, el jefe del Comando Conjunto y el general del Ejército, se le acerca el señor Wellington Sandoval a mi esposo y le dice que el presidente le ordena que le deje en ese mismo lugar al general. Para mi esposo fue un insulto, después de lo que le había comentado y que le dejaran en el mismo lugar. Él dijo, bueno, yo no soy un payaso de nadie, yo no estoy aquí para que me den haciendo las cosas, voy, si él se queda, yo pido mi disponibilidad. En ese momento hizo su disponibilidad y el 10 de abril del 2008 fue aceptada la disponibilidad de mi esposo. Eso es lo que, después de eso, realmente pienso que se calmó porque ya salió mi esposo, pero cuando se cae el helicóptero DRUP, el 27 de octubre del 2009, son fechas que para mí no puedo olvidarlas. Me recuerda plenamente. Porque empieza una persecución perversa en contra de mi esposo. Le impiden los accesos a las entradas de la Fuerza Aérea. Él no podía ingresar a ningún reparto de la Fuerza Aérea. Le comenzaron a hacer a través de Contraloría auditorías y no le permitían su defensa. En menos de 24 horas, nosotros vivíamos en Guayaquil, y menos de 12 horas tenía a veces para dar respuesta a lo que la Contraloría le mandaba desde Quito para que conteste o que se presente al borrador de las menos de 24 horas. Tengo las pruebas. Se cae y mi esposo comienza a hacer público lo que siempre se había puesto a la compra de los helicópteros TRUP. Y vemos cómo empieza un acoso perverso. Ese acoso, ese seguimiento ya físico. Gente de la Fuerza Aérea le llamó a decir que le estaban siguiendo. Mucho más el 3 de febrero del 2010, en plena asamblea, fue llamado a través del asambleísta Cobos desde entonces para que rinda una versión acerca, porque él se había opuesto a la compra de esos helicópteros. Y en ese recinto legislativo, delante de esa comisión de fiscalización, donde era la señora Silvia Salgado, la persona que estaba a cargo, fue amenazado. Él denunció su persecución y fue público. Creo que muchos medios de comunicación lo hicieron público. Y lo triste es que nunca le dieron protección a pesar de eso. Realmente preocupante porque meses después es asesinado. Doña Patricia, bueno, el país debe recordar en la última década que vivimos una década nefasta y triste, de triste recordatorio, de triste recordación para el Estado, para el pueblo ecuatoriano. Se utilizaba toda la estructura del Estado para perseguir a alguien. En el caso del general Gabela, él lo que hizo, o el único pecado de él, o el único delito, si quieren llamarlo delito, fue oponerse a la compra de unos helicópteros que no servían, helicópteros indios, que posteriormente se cayeron. Ese fue el único delito. Y lo que consiguió, luego de haber denunciado aquello, de haberse opuesto a aquello, fue una persecución con toda la estructura del Estado. Utilizaban no solamente las instituciones del Ejército, utilizaban la Fiscalía, la Contraloría, utilizaban toda la estructura del Estado para perseguir a una persona que lo que quería es un poco de honestidad y transparencia dentro del país. Y lastimosamente en ese entonces, eso terminó de manera muy triste para la familia Gabela, muy triste para doña Patricia, para sus hijos, porque terminaron asesinándolo en su propio domicilio. Doña Patricia, yo sé que es demasiado duro para usted, pero quisiera que nos cuente este episodio de manera rápida. ¿Cómo se da el tema del asesinato en contra de su esposo en su propio domicilio?
Bueno, mi hija una de mis hijas salió a una fiesta de Navidad y a lo que ingresa a mi domicilio fue perseguida por varios por varios individuos que ingresaron a mi casa. La tiran contra el piso, le ponen una pistola en la frente y la tiran contra el piso. Ella grita, su padre baja y le dan un tiro a quemarropa dentro de mi casa. Dentro de mi casa. Sale el ministro del Interior de ese entonces, Vera Rata, a decir que todo había sido fuera de mi casa, que había sido por robarle a mi hija y que era un simple delito de delincuencia común. Bueno, luego siguió que se cogieron a un grupo de personas, se las detuvo. El Estado siempre se ha mantenido en el hecho de que ha sido un delito común. Creo que la prensa, mucha prensa libre, a pesar de todas las restricciones que hubo, creo que dio a conocer los hechos, que siempre el Estado se mantuvo en delincuencia común cuando yo decía lo contrario. Yo siempre estaba convencida, viví cerca de mi esposo toda la persecución que se ejerció y siempre estuve convencida que había algo más. Y cuando a mi esposo le llaman un sargento de la Fuerza Aérea a decir que él tenía la orden de enseñarle la casa donde vivían a los de inteligencia para que le sigan. Yo estaba presente, escuché todo eso. ¿Cómo no voy a tener las dudas? Mucho más cuando empieza una audiencia de juicio en la que no se hacían todas las pericias respectivas, sino que como que querían rápidamente salir del problema, dar unos cuantos autores materiales y que quede en lo que siempre dijo el Estado, un delito común, ¿sí? Más aún, yo al señor fiscal que llevó la causa siempre le exigía rapidez y celeridad en el caso, y él lo que me decía es que la policía nunca había querido hacer todas las pericias que él había asignado. Me sorprendía mucho eso porque me suponía que la máxima autoridad para una investigación no era la policía, sino el fiscal general. El fiscal que llevaba la causa, que era el que tenía que dirigir a los policías que hagan A o B pericia. Realmente me sorprendió mucho eso, y en un determinado momento también dijo, lo que pasa es que a lo mejor si presiono mucho, a lo mejor hasta me botan del puesto. Realmente no eran respuestas que quiere una persona que ha perdido un ser querido y de esa manera tan violenta. Claro. Doña Patricia, bueno, yo recuerdo plenamente que inclusive en ese entonces nosotros tuvimos acceso a algunas grabaciones donde prácticamente se ponía en evidencia la persecución de la cual fue objeto el general Jorge Gabela. Habían las grabaciones, estaban las grabaciones ahí de las personas que sí, que aceptaban que estaban persiguiendo al general Gabela desde el propio ejército ecuatoriano. Pero yo quiero preguntarle una cosa que yo también tuve acceso y conocí plenamente, y lo conoció en muchos sectores del país. Luego de que muere el general Gabela, usted acude a la justicia, pero en lugar de hacerse justicia a favor suyo, lo que hacen es instaurarle juicios en contra suyo. Cuéntenos este episodio para que conozca el país. Realmente yo exigía constantemente justicia, veía que la investigación no estaba de acuerdo. Si yo entregaba documentos de los que yo tenía acceso, porque mi esposo tenía copias de sus documentos en la casa, y yo veía, por ejemplo, documentos de persecución, esos documentos que había firmado generales, donde decía que no le permitían el acceso. Encontré un documento en el computador de mi esposo de persecución, que decía en un determinado ítems del documento, decía que la delincuencia común y organizada entre a la casa del general Gabela a hacer sustracción de materiales y equipo. Encontré todo eso y le entregué a la policía cuando estaba investigando, y la policía lo que me decía era que no podía investigar eso porque solo podía investigar eso asuntos internos de la Fuerza Aérea. Me pareció sorprendente porque yo no sé qué podía hacer la Fuerza Aérea en algo que se veía en un asesinato. Yo pensé siempre que era la policía y la fiscalía la indicada a tomar eso. Nunca quiso coger la policía los documentos, dijo que ellos no tenían la responsabilidad. Insistimos muchas veces con la fiscalía y logramos introducir algunos documentos. Como usted ve, son muchos vacíos desde un inicio, que se ha querido siempre direccionar el asesinato de mi esposo siempre como un delito común, hasta las actuales instancias en las que hay sentenciados en el juicio de mi esposo. Y
nunca como familia quedamos satisfechos, siempre seguíamos pidiendo justicia. Es así que yo le mando una carta, primero me entrevisto con el señor ministro del Interior, José Serrano. Me dice el señor, sí, lo de su esposo es sicariato y bueno, vamos a investigar. Habían transcurrido 3 o 4 meses y el señor regresó nuevamente a ver cuál era el resultado de la investigación que había hecho el señor Serrano como ministro del Interior y me responde que no había tenido tiempo de investigar porque estaba a cargo del caso Quinsaloma. Me sorprendió muchísimo, salí devastada, sentía que no existía la justicia, así que en ese mismo rato realicé una carta dirigida al presidente de la República y a otros ministros de ese entonces y diciéndoles que iba a ser pública la carta. Con esa carta recibo una respuesta del secretario de la presidencia, un señor doctor Berresueta que estaba en esa época, y él me dice, por favor, el día martes vamos a Guayaquil, si usted quiere entrevistarse. Le dice, sí, cuanto antes. Entonces, el 10 de julio del 2012 logro entrevistarme con el señor Rafael Correa Delgado, presidente de la República de ese entonces. Le entrego la documentación, le entrego el informe de los helicópteros Dhruv del mismísimo gobierno de la India. Y cuando yo le entregué ese documento, dijo, Patricia, ¿cómo va a creer? Esto es la prensa corrupta. Entonces yo le dije, entonces es la prensa corrupta del Ministerio de Defensa de la India. Por favor, lea bien. Y así hubieron bastantes impases en esa conversación. Y bueno, él decide, porque dijo, después de que yo hablé con él, dijo, bueno, aquí la única persona que faltó fue el fiscal general. Y, oh sorpresa, él sale en el conversatorio del día martes, de ese mismo día, indicando que si era necesario iba a formar una comisión de la verdad para que investigue. A los pocos días después, como no teníamos respuesta, me contesta el señor Berresueta nuevamente, indicándome que lo que iban a hacer era un comité institucional, donde solo iban a funcionar ministros del Estado, del gobierno actual, de esa época. Realmente ahí comienza otro viacrucis. Aportamos pruebas, aportamos muchas cosas y hizo un decreto ejecutivo con fecha octubre del 2012. Estamos hablando que fue en julio, siempre atrasando las cosas. Y ahí se forma el comité con 5 ministros y a la cabeza estaba el Ministerio siempre de Justicia, como lo delata el mismo decreto ejecutivo creado por Rafael Correa Delgado. Doña Patricia, pasó algún tiempo y usted tuvo digamos así, la suerte de que venga un perito argentino a hacer un peritaje sobre la muerte de su esposo. Digo la suerte porque en la mayoría de asesinatos aquí en el país, recordemos el asesinato del periodista Valdivieso, de José Tendenza, de muchos más que fueron asesinados por el Estado en ese periodo de la última década, no han sido esclarecidos. Por su perseverancia, lo cual yo felicito públicamente y le digo así de manera categórica, usted ha sido una mujer completamente valiente que está dando muestras al país y al mundo de que sí se puede conseguir resultados cuando uno es perseverante y tiene realmente esa decisión de pelear por los intereses y por lo que uno cree que es correcto y por la verdad. Yo le felicito y le agradezco en nombre del pueblo ecuatoriano porque es importante que tengamos en el país un baño de verdad, que se conozca quiénes fueron los asesinos de nuestros muertos en la última década perdida para el país. Doña Patricia, usted tuvo la suerte de que venga un perito argentino. Este perito argentino hizo su peritaje, presentó los informes correspondientes y el Estado, los ministros correspondientes ocultaron cierta información que estaba incluida en estos informes. Quisiera que nos cuente eso para que conozca el país. Yo pienso que mucho más grave que el ocultamiento, mucho más grave que eso, es haber entregado documentos forjados a la misma familia, haber entregado documentos a las mismas instancias judiciales. Pero esto hacen los ministros de justicia de ese entonces. Los que ahora están también. O sea, todos... Sí. Porque la que entrega a la Fiscalía es la última señora ministra de Justicia, la señora Rosana Alvarado. La actual. La actual es la que entrega la documentación a la Fiscalía General cuando le pide los documentos y a la Defensoría del Pueblo cuando le hace el acceso a la información pública a la Defensoría del Pueblo. Realmente gravísimo porque estamos hablando de alterar documentos. Claro. Alterar documentos. Mucho más, hacerlos a más de alterarlos, desaparecer documentos. Para aclararle al país, o sea, no solamente mutilaron una parte, así es, sino que cambiaron
Así es. Ciertos términos, el fondo. Sí, extrajeron páginas completas, porque como dice el perito y la declaración que él ha hecho, y casualmente hoy día sale el señor Lenin Lara, el doctor Lenin Lara, aclarando que efectivamente él recibió el tercer producto y lo entregó al presidente Rafael Correa Delgado en sus manos. Gravísimo. Y lo sorprendente que él dice que él no tenía la obligación de revisar qué decía el informe. O sea, él ni siquiera, según lo que está diciendo, es que ni siquiera conocía lo que decía el informe. Es increíble. Eso es contradictorio, claro, porque sí. El señor perito lo desdice completamente. Él dice que le entrega el informe, ¿sí?, con todos los ministros asistentes y sus respectivos representantes en el comité institucional. O sea que ahí hay mentira de fondo. Y hay mentira tras mentira. Así es. Mucho más, yo le diría al señor Lenin Lara, ¿qué hizo él cuando salió Lady Zúñiga el 3 de febrero del 2015 a hablar que era delito común? Esa rueda de prensa fue pública. Él no le escuchó tal vez, donde dijo que era un delito común y que había sido por robo. Yo estimo que si él es una persona que está al tanto de todo lo que sucede en el país, era de que haga público en ese momento que sí se recibió el tercer producto, y que el tercer producto decía que el asesinato de mi esposo, el móvil, era en la denuncia que él había hecho acerca de los helicópteros TRUP. Él estaba tanto el señor Lenin Lara como todos los ministros de ese entonces estaban al tanto del contenido de ese informe, de ese tercer producto. Pero no solamente ellos, yo estoy completamente convencido que el presidente de la República... Porque él dice que lo entregue en las manos del presidente. Por supuesto, o sea, la pregunta aquí cabe es, ¿quién hizo desaparecer? Por Dios. Exacto, pero en este momento, en el caso del general Gabela, estimado pueblo ecuatoriano, está involucrado de manera directa el presidente de la República de ese entonces. Así es. Este es un crimen de Estado donde tienen que responder varios altos funcionarios de ese gobierno, ministro tras ministro de Justicia y otras autoridades más. El presidente de la República a la cabeza, el presidente de la República de ese entonces. Así es. La actual funcionaria, la actual ministra de Justicia también tiene que responder. Todos conocían lo que estaba pasando y lo que trataron es de ocultar un crimen que se cometió por parte del Estado ecuatoriano. Doña Patricia, el tercer producto que en estos últimos días hemos visto aquí en el país, las entrevistas y las declaraciones del perito Mesa, dicen con claridad que el tercer producto de manera completamente clara especifica de que la muerte del general Gabela no fue un delito común. Así es. Nadie entró a la casa del finado Gabela a robarse nada, sino que hicieron es matarlo, asesinarlo, y lo consiguieron. Claro, tenían toda una fuerza, tenían las armas, lo estaban persiguiendo permanentemente, sabían con exactitud qué es lo que hacía cada día al minuto el general Gabela, y por eso lograron concluir y cometer el cometido que tenían, callar su voz para que no se siga denunciando. A mí me da mucha pena porque estamos hablando de un delito que si desde un principio con la presidenta de la Asamblea, la señora Silvia Salgado, que era de la Comisión de Fiscalización, cuando mi esposo le depositó toda la documentación que le dejó, todos los integrantes que estaban en esa reunión de fiscalización, me sorprende mucho que más bien la señora Salgado, en sus conclusiones de ese juicio político que se le iba a hacer al señor ministro de Defensa de ese entonces, Ponce, Javier Ponce, haya puesto que más bien a quien tenían que investigarle era el general Gabela. Realmente, ¿cómo se sentirá la señora Silvia Salgado en este momento, sabiendo que ocurrió un asesinato por eso, que hubieron 3 muertos por eso, 3 oficiales muertos de la Fuerza Aérea, que hay 2 personas con discapacidad? ¿Cómo siente el señor Rafael Correa cuando yo le entrego el informe de la India? En el 2012 todavía no habían muertos y no pudieron evitar esas muertes. Yo realmente pienso que hice poco, debí haber hecho más para evitar esas muertes. Mi esposo terminó muerto, él ya no pudo hacer más, pero yo sí me siento que tuve que haber hecho más para evitar que muera esa gente que a muchos conocí. Realmente yo no sé si estos seres humanos que ahorita y pasaron por esa década nefasta para nuestro país, algún momento sienten remordimiento o tienen conciencia. Realmente me duele mucho. Me duele también el hecho de que hayan sido compañeros de mi esposo, militares, mi esposo con más de 35 años de servicio en la Fuerza Aérea, que de ahí haya salido
la intelectualidad del asesinato de mi esposo. Realmente me deja un profundo dolor y preguntarnos, bueno, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cómo fuimos capaces de soportar esos 10 años de nefastos? ¿Por qué no gritamos a tiempo? ¿Por qué dejamos que nos quitaran hasta a veces ese orgullo de ser ecuatorianos? Creo que hasta eso nos quitaron un poco. Sí, lastimosamente vivimos momentos muy tristes y es lamentable lo que vivimos en la última década. Casos como el de la señora Patricia Gabela y muchísimos casos más que siguen en la impunidad. Por eso yo felicito a usted, porque usted, a través de todo el trabajo desplegado, de esa perseverancia, hoy se está conociendo a nivel nacional e internacional que aquí se cometieron crímenes de Estado. O sea, llegaban incluso esta banda de delincuentes que administró el país por 10 años, que destruyó el país, llegaban hasta ese extremo. Si alguien era demasiado incómodo, si no podían callarlo con coimas o con dinero, con alguna otra cosa, entonces incluso atentaban contra su vida. Y hay varios asesinados en el país. En el caso nuestro intentaron 2 veces asesinarnos. Nos tuvieron en la clandestinidad, nos botaron del Parlamento Nacional. En realidad vivimos momentos completamente difíciles. Y claro, como dice doña Patricia, ¿qué nos pasó a los ecuatorianos? ¿Qué nos pasó que estábamos tan callados? ¿Por qué permitimos tanto atropello, tanto robo, tanta corrupción, tanta violación a derechos humanos? Incluso al punto de perder seres queridos, seres muy cercanos a nosotros. Doña Patricia, realmente vivimos momentos muy difíciles, pero una vez más yo quiero felicitarla a usted por todo ese trabajo desplegado a nombre del pueblo ecuatoriano. La felicito y le agradezco. Yo creo que es fundamental, yo quisiera un comentario suyo, creo que es fundamental y yo considero de que debe hacerse justicia, pero no por venganza. Debemos de una vez por todas sentar un precedente para que aquellos que cometieron asesinatos, delitos y cometieron fechorías en el gobierno anterior, nunca más se vuelva a pasar eso en el país. Creo que es fundamental que se siente un precedente, doña Patricia. Así es. Efectivamente, justo ayer en una rueda de prensa que dio por parte del perito, se expusieron varios casos que él llevó y desgraciadamente tenían la misma forma cronológica de lo que pasó con el caso Gabela. Alteración de documentos, sacar documentos, decir que un asesinato es un suicidio, realmente sorprendente. Ayer hubieron muchos casos y lo único que realmente se quiere es verdad y que el pueblo ecuatoriano siempre recuerde lo que pasó en esa década perdida, en esa década nefasta para el Ecuador. Ya no podemos soportar más. Yo creo que ahorita lo único que vale es pedir verdad y que sea siempre la justicia la que lleve los casos y termine donde debe de terminar. Los delincuentes, los asesinos, los que infringieron la ley en la cárcel, donde deben de estar. Y los honestos libres. Así es. Doña Patricia, yo comparto plenamente con usted, estimados amigos y amigas, pueblo ecuatoriano realmente, y yo creo que es fundamental lo que dice doña Patricia. Se debe sentar un precedente en el país y aquellos que cometieron tantas fechorías deben ir a la cárcel. No podemos volver a cometer los mismos errores en el futuro. No podemos volver a permitir como pueblo ecuatoriano que vuelva otro gobierno y sigan destruyendo nuestra justicia, sigan violando derechos humanos, sigan persiguiendo a inocentes y sigan dejando en impunidad una impresionante corrupción y muchos asesinatos de personajes que en su momento honestamente cumplieron con la patria, como en el caso del general Gabela. Lo que hizo el general Gabela tan solo fue cumplir con la patria ecuatoriana, y ahí se confabularon todas las autoridades del Estado ecuatoriano, a la cabeza el presidente de la República de ese entonces, para más bien terminar asesinándolo y no tratar de que se esclarezca la verdad en ese entonces. Esperemos de que la justicia brille la justicia y que tengamos mejores días para el pueblo ecuatoriano. Claro, yo le agradezco profundamente a doña Patricia por haber aceptado esta entrevista. Gracias. Y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Sin mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin mordaza,